amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, día, ya saben, a la hora que ustedes nos quieran sintonizar y el día de la semana que lo hagan, aquí estamos nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse porque hoy vamos a ver un tema muy importante que está discutiéndose. De hecho, hoy viernes 2 de septiembre, ya saben, Morena lo que hizo fue que tienen que darle curso a la iniciativa preferente del presidente, ¿sí? Porque le urge pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena. Entonces hoy vamos a hablar de qué significa eso y máxime con las cosas que están aconteciendo, así que no se vayan. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Siempre es un gusto estar con ustedes y traerles toda esta información valiosísima para que estemos en la misma sintonía, en la misma línea, en la información. Esto es En Acción con las Participesas y soy Arely Meja y sean todos muy bienvenidos. Iniciamos. Pues sí, exactamente, amigos, como acabo de referirles. Así que vamos a hacer un repaso más o menos de los textos, en este caso nuestra Constitución mexicana, para conocer qué es lo que vale la pena o no de esa iniciativa preferente del presidente. Recordemos que los presidentes tienen el derecho de pasar una iniciativa preferente por periodo de sesiones y en este caso él eligió que sea la de la Guardia Nacional, afortunadamente no la de la reforma electoral, que esperemos que ninguna pase gracias a la actividad que están desempeñando los legisladores de oposición y que han llamado moratoria constitucional y bueno, pues esperemos que lo hagan. ¿Por qué? Porque esto sí tiene que ser constitucional, no puede con sus votos que sí alcanzan para una reforma legislativa, no puede cambiar lo que es la seguridad nacional, la seguridad pública, ¿sí? No puede hacerlo porque está ya debidamente establecido en el artículo 21 de la Constitución mexicana. Y precisamente habla allí de que la seguridad pública debe estar a cargo no solo de la federación, sino por supuesto de los estados y los municipios. ¿Por qué? Porque evidentemente en el ámbito local y en el ámbito más cercano, que es el municipio, es donde se tiene la primera información. Si los servicios de inteligencia tienen que trabajar desde ahí, entonces no puedes dejarle eso simplemente a la federación porque un presidente quiere aglutinarlo todo. Entonces fíjense nada más, porque es importante que entendamos qué es esto para que vean por qué no debe pasar la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué es lo que tiene que hacer o en qué consiste este servicio, este deber, esta responsabilidad del Estado en materia de seguridad pública? Muy fácil, tiene que ser la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio y la generación y preservación del orden público y de la paz. ¿Ok? Entonces, si nosotros no logramos que esos cuerpos se llamen como se llamen, pero ojo, estamos hablando de seguridad pública, no involucra al ejército, no involucra a las Fuerzas Armadas. Oye, ¿pero están armados? Sí, pero no se consideran fuerzas militares, milicias, ¿ok? Esos son dos temas muy distintos, que es lo que el presidente quiere mezclarlo todo y eso es lo que no debe de hacerse. Muy bien. Además, comprende etapas serias e importantes que son la prevención, la investigación, la persecución, inclusive la sanción de las infracciones administrativas y por supuesto de ahí pasamos hacia la parte judicial donde vendría el tema de las sanciones. Las infracciones administrativas sí les competen porque es un tema del Poder Ejecutivo, sea de cualquiera de los tres ámbitos, pero no el tema de lo jurisdiccional, que eso ya se debe de dejar a jueces, ¿ok? Sí debemos distinguir esto. Y además tiene unos principios de acción, no es nada más así como se les pegue la gana y van y detienen a cualquiera y hacen lo que se les... No. Hay principios para realizar esto, que son los siguientes, ¿sí? Es el de legalidad, porque efectivamente solamente con las normas cumpliéndose cabalmente, se puede realizar cualquiera de las tareas que ya mencioné, como la persecución concretamente, que es la más complicada, ¿no? La investigación incluye, la persecución incluye la investigación. La objetividad, porque debe de ser no para mis enemigos de un modo y para mis amigos de otro. Todos los ciudadanos tenemos que ser, y ahí sí, iguales. Esto sí hay igualdad y debe de haberla. La igualdad ante la ley. No puede ser en otro ámbito que seamos iguales, pero en el acceso a las oportunidades y en la igualdad ante la ley debe de hacerse. Entonces, ahí viene ahora sí que van hermanados estos dos principios, el de legalidad y el de objetividad. Luego viene, por supuesto, el de eficiencia. ¿Y cómo va a haber eficiencia si esta Guardia Nacional fue hecha así al vapor?
si sus reglas brillan por su ausencia. Claro, por eso lo quiere pasar a la Sedena, porque ahí sí hay reglas y ahí sí hay principios, nada más que son diferentes a lo que corresponde a la seguridad pública, porque ellos están a cargo de la seguridad, pero de la seguridad nacional, que es otro asunto, ¿ok? Luego pasamos al profesionalismo, pues, insisto, si traer unas camionetotas no te da profesionalismo, necesitas capacitación. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaron en capacitar, en instruir y en crear esta Guardia Nacional? Esa es una pregunta. Pues vamos en el 3er año de gobierno, acaba de ser, ya saben, el primero ayer fue el informe de gobierno lleno de mentiras, ¿no? Donde, pues claro, o sea, puedes decir que está buenísima su Guardia Nacional, pero pues no resiste. Todos los spots del presidente tienen una serie de mentiras igualitos a los de la mañanera, y toda esta semana han sido circulados los videos donde todos los mexicanos, espero que ya los hayas revisado ahora sí que con toda calma, porque nosotros los vamos a aclarar en próxima emisión, porque sí queríamos tener un poco más de tiempo para hacerlo, pero definitivamente todos los datos que dice, sus otros datos, pues son mentiras. Y por supuesto termino con la honradez y el respeto a los derechos humanos en este bloque. Pues fíjense nada más, si precisamente se ha dicho que la Guardia Nacional, si está con la Sedena, va a ser más fácil que viole los derechos humanos, ¿sí? Y el tema de la honestidad, ahorita que le han dado todos esos trabajitos al ejército que no le corresponden, pues estamos viendo problemas ya de honestidad, ¿sí? En esa institución que ha sido baluarte en México y que ha gozado de credibilidad. Y es un tema, miren amigos, el Estado mexicano en su función general, en su función política pública, en su función como una entidad, pues una entidad jurídica con patrimonio propio, pero además, ¿saben? Un patrimonio jurídico propio que hoy está siendo violentado tremendamente por el Ejecutivo Federal, porque además tenemos que entender que la función del Estado, si bien se le confirió ese poder para administrarlo, para dirigirlo y para llevar a cabo y cumplir la ley, que eso es lo que una de las importantes misiones que él tiene, hacer y hacer cumplir la ley. Y hoy vemos que lamentablemente yo no entiendo por qué no se está levantando la voz en todas partes de que lo que está pasando hoy en nuestro país, pero además lo que se trae y se pretende traer, porque esto que Nancy acaba de narrarles trae también, es una base para que hoy veamos el tema de los médicos cubanos, porque este es otro, o sea, es una cosa que va de la mano. No sé, tenemos que mencionarlo todo porque son los temas que se están manejando en estos días. Entonces, ¿cómo funcionan miren, yo antes de entrar al punto, porque me interesa mucho y porque además es algo que quiero darles con toda puntualidad, debemos ir llevando la narrativa que llevamos nosotras en la investigación, en la lectura de lo que está pasando en nuestro país, para que tengamos conciencia clara y plena de cómo nos llevan, ¿no? Nos llevan de la mano. Y miren, hay una serie de violaciones internacionales a los derechos humanos, principalmente porque de alguna manera hay una serie de organismos internacionales, de ONGs que no son gubernamentales, ya saben ustedes, asociaciones no gubernamentales que se encargan de la protección de los derechos humanos y han levantado la voz muy puntualmente para denunciar lo que está pasando en México. Y dirán, bueno, ¿qué viene con el tema de la militarización del país? Pero la entrada de los médicos cubanos que recién recibimos tiene mucho que ver, porque estamos hablando de militares, es que ya se manifestó, ya se dijo que son militares, y yo me pregunto, de verdad, o sea, ¿quién está encargado de investigar eso y de denunciarlo con toda puntualidad, de decir por qué estamos recibiendo médicos cubanos que además con esta intención de que son militares, pues como que parece todo un plan? Y es que ustedes saben, no es que queremos mal pensar, es que todo se pone ahí en la mesa y pues nosotros en toda la secuencia que traemos de la investigación y de la conciencia y del entendimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país, pues tenemos que decir, bueno, pues esto sigue, pues por esto es tan sencillo, ¿no? Y además es que lo acababan de mencionar hace unos meses que vinieron estos encargados de Prisoner Defenders, que es una organización, una ONG,
defensa de prisioneros, sí, netamente, que esa es la traducción literal. ¿Prisioneros de qué? Pues prisioneros de, estamos hablando de mucho que tiene que ver con temas políticos, netamente, de política internacional, de lo que está pasando en otros países, la geopolítica de nuestro continente, lo que hoy sabemos que estos famosos médicos cubanos que los han ya designado hasta hoy va en la fecha 50 países a lo largo y ancho de la tierra, porque han estado en África, en Medio Oriente, netamente en Arabia Saudita, varios países africanos, en Europa, en Italia principalmente, y en Andorra, que es un pequeño protectorado que está ahí entre España y Francia, donde se le ha dado, y ahorita me viene al cuento porque recordé en una de las lecturas que hacía el embajador de Cuba en España, que tiene su concurrencia cuando concurrencia digo que por la facultad que tiene el embajador, concurrencia significa que tiene la facultad de ejercer sus funciones como embajador en otros países o en otras áreas pequeñas, como es Andorra, que es un protectorado pequeñito ahí. Entonces él es el que está atendiendo y habla precisamente de estos médicos cubanos que se mandaron a estos países. Y miren ustedes, la cosa importante aquí es porque Cuba presume contar con 95,000 médicos y 85,000 enfermeros para sus 11 millones de habitantes. Sabemos, y se los digo con toda puntualidad, que es una forma de Cuba estar jalando recursos, pero ya lo han dicho las ONGs, estos defensores de derechos humanos, que es una especie de esclavitud moderna, y por eso tenemos que mencionar muchos detalles. Durante la contingencia del COVID-19 se enviaron cerca de 29,000 médicos a 59 países. Destacan Arabia Saudita, lo que les acababa de mencionar, estas es en Centroamérica y el Caribe, Venezuela, China, Vietnam, Andorra e Italia. Para Cuba, estas misiones que son presentadas como exportación de servicios profesionales, que es de lo que se ha servido Cuba en los últimos 60 años, porque antes a Fidel Castro le molestaba muchísimo que se supiera que su país era una cueva de perdición y de vicio. Y no quiero decir palabras soeces que no me gusta utilizar, pero ustedes llegaron a escuchar a qué se referían, porque era una explotación de todo tipo, explotación sexual de mujeres, explotación en el tema del juego y las apuestas, y además, ¿cómo es posible que dicen que con estas sanciones económicas que les ha dado los Estados Unidos y con este bloqueo económico, no pueden justificar todo el desastre que tienen dentro de su país, y ahora todo esto que están utilizando a todas estas personas para hacer la explotación de estar mandando gente al exterior para sacar dinero? Porque miren, algo pasó en Brasil cuando el presidente Bolsonaro inició su gestión como gobernante, cuando estaban ahí, no recuerdo qué cantidad de médicos, eran muchísimos médicos cubanos, y él dijo, a ver, cuando yo llegue al poder voy a echarlos de regreso fuera, a que se regresen a su país. Pero luego le dio como una especie de angustia y dijo, bueno, ok, yo los voy a checar, los vamos a examinar, y si los médicos son realmente médicos, les vamos a dar una plaza para que trabajen. Pero ¿saben qué? Cuba dijo el gobierno cubano, no podemos permitir que humillen hacia nuestros médicos, por lo tanto los retiramos. Claro, porque les iban a caer en la mentira, porque esto lo propició, lo aceptó y lo solapó Dilma Rousseff, que después estaba en prisión por corrupción, porque era parte de este grupito de los cubanos, ¿no? Y junto con Ignacio Lula da Silva. Entonces, todo esto viene a colación porque tenemos que entender cómo se están desarrollando las cosas. Para Cuba, estas misiones son presentadas como exportación de servicios profesionales. Según estadísticas oficiales, en la última década, la ganancia de estas naciones ha sido de más de 11,000 millones de dólares. Por eso es un gran negocio la exportación de gente, que han sido pagados directamente al gobierno de Cuba, reteniendo el sueldo a estos médicos. Estas misiones han sido criticadas por ciudadanos de los países receptores por la poca transparencia, las condiciones de actitud y las que somete a estos médicos por ser utilizados como medios de propaganda política. Y es que lo sabemos porque se ha dicho que en los países que han estado, por ejemplo el caso de Venezuela, netamente, estos médicos cubanos iban acompañados de funcionarios del gobierno venezolano para que a los enfermos les dijeran
que tenían que votar por el régimen, porque ahí sentía Nicolás Maduro que perdía las elecciones. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, la ONU y Human Rights Watch también han denunciado la operación de estas misiones y su forma de esclavitud y la trata de personas, porque es como se tiene contemplado este sistema. ¿Qué está haciendo en el mundo para resolver la controversia de los médicos cubanos? Miren, las ONGs Prisoners Defenders, Outreach Aid to the Americas and the Foundation International para la Libertad presentaron en la Ciudad de México la denuncia a estas misiones como forma de esclavitud moderna. ¿Se acuerdan cuando estuvieron aquí los defensores de prisioneros? Estos hablaban de ese tema precisamente. Entonces hoy pues lo tenemos pues claro, ¿no? Dice, a diferencia de las estadísticas oficiales, estas organizaciones estiman que las misiones recaudaron hasta 8.500 millones de dólares al año, y de lo cual más del 80% de lo recaudado termina en el régimen, según la vicepresidencia del Parlamento Europeo, Dina Chernoskova. Según Javier Lorondo, el presidente de Prisoners Defenders, el poder económico de Cuba reside en la esclavitud. Ahí lo tienen, amigos. ¿Cómo ven? Es muy grave. Así es, amigos, es terrible. Y fíjense, vamos a dejar muy claro cómo está la situación, porque aquí nosotros estamos viendo una mezcolanza de las cosas y al rato hasta nos van a querer justificar que están aquí esos médicos. Está muy claro, las últimas noticias, sí, porque todo esto que ya se mencionó, se había mencionado ya antes en un programa donde hablábamos específicamente de los médicos cubanos, y toda esa información se mencionó. Pero fíjense nada más lo que está pasando ahora, porque es importantísimo pasar al día de hoy. No vayan a salir más adelante con que entonces es válido de algún modo que estén aquí y lo quieran justificar con alguna de las reformas que quieren pasar, que afortunadamente la constitucional no va a ocurrir. Eso todos estamos esperando, la oposición lo ha dicho muy claro, y evidentemente se van a tener que conformar con una reforma legal para la que sí tienen los votos. La mismísima Rosa Isela, sí, la secretaria, así es, la que se quedó en lugar de Durazo, fue a convencer a los del Verde, así que parece ser que ni siquiera tienen los votos del Verde. Eso esperaríamos, pero el Verde no nos ha dado muchas esperanzas en los últimos tiempos. Entonces, en teoría, están juntos solamente Morena y el PT. Como sea que sea, el tema es el siguiente. O sea, nosotros no podemos tener aquí militares que son de otro país, aunque digan que vienen a hacer otro tipo de actividades, porque si bien ni siquiera nuestro ejército puede estar realizando tareas de seguridad en tiempos de paz, ni siquiera el mexicano, menos los que vienen de fuera, y menos que vienen disfrazados para engañarnos de que son médicos, cuando vienen realmente para hacer otras tareas de tipo militar, desde lo que es, puede ser muchas, porque aquí lo militar no necesariamente implica ya empuñar el arma, desde el espionaje puede empezar, desde la investigación, desde el adoctrinamiento. O sea, la tarea militar es amplia, y máxime si la genera desde Cuba, si un gobierno que se ha distinguido por hacer esto en diversos países, ¿no? Como ya reiteró Arely mencionando en cuáles países hay misiones. Entonces es bien importante, amigos, que tengamos muy claro que nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública, de lo único que se debe de nutrir es del ministerios públicos, obviamente, federal, local y que es el caso concreto donde deben estar además apoyados por los policías de los 3 niveles, ¿sí? Y entonces sí, esos conforman este ente llamado así, Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual tiene principios importantes que no deben de fallar, ¿sí? Y con la Guardia Nacional, la Federación es la que se va a apoyar, porque es su institución, ¿sí? Que debe de estar bajo base civil, profesional, eso es bien importante, y disciplinada, sí, claro, porque de todas maneras depende del Ejecutivo, así que digamos que tiene también sobre esa Guardia Nacional, tiene poderes, aparte de tenerlos sobre el Ejército. Y entonces los gobernadores se quedan solamente con sus policías policías estatales, pero hay estados donde el número de integrantes de la Guardia Nacional es superior a los integrantes
de ese estado, o sea, de los policías locales. Entonces, cuidado con esos desequilibrios que se pueden ir generando, ¿sí? Porque ahí sí son policías de los 3 niveles de gobierno. Entonces, bueno, para poder tener esto, hay unas bases mínimas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que desde el reclutamiento, pasando por el acceso, pasando por el ascenso y llegando hasta la certificación, porque todos y cada uno de los miembros de la Guardia Nacional tendrían que estar registrados y certificados, cosa que, bueno, hay que confirmarlo, ¿sí? Además tenemos que, va a tener que formularse conjuntamente las políticas de acción para evitar la comisión de delitos, y con esta política general de abrazos no balazos, pues ¿cuál otra política cabe? No cabe ninguna, porque dar dinero no ha resultado. Dijo López que el primer año de su gobierno los delincuentes iban a cambiar las armas por tractores. Ajá, seguimos esperando, no son tractores ni para la hoja de, ya saben, de las drogas, no quiero ni mencionarlo. Y entonces, evidentemente, también tiene que dar las bases de participación para la ciudadanía en la evaluación de las políticas. Por supuesto que eso brilla por su ausencia. Y termino con el fondo que se eliminó, ¿sí? Cuyos recursos no conocemos su procedencia, ¿sí? Su destino, o sea, su procedencia, sí, perdón, es del presupuesto de egresos de la Federación. Pero no conocemos el destino. Nada más sabemos que eliminó el Fortaseg, que servía para equipar y para dar mejores salarios a los policías de los 3 niveles en este caso, de 2 niveles de gobierno, municipal y local. O sea, la Federación de las participaciones devolvía ese dinero vía unos fondos para poder realizar esto en los policías municipales y locales. Y lo tomó la Federación, o sea, lo tomó López Obrador y dejó a los municipios y a los estados sin ese recurso. Y luego, ¿y la rendición de cuentas? ¿Y con qué nos sustituyó? ¿Contra mandarnos Guardia Nacional? Porque tampoco ha sido el caso en todos los estados, ¿eh? Entonces es bien importante, porque esta Guardia Civil tendría que tener como función principal la salvaguarda de los bienes y de los recursos nacionales, apoyando a los estados y a los municipios vía la coordinación con las autoridades locales. Eso es lo que tendría que hacer la Guardia Nacional y no lo vemos. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Es que de verdad no sé, miren, ahora con lo que esta investigación, es que tenemos que decir, si México está haciendo tal cosa y ya se hizo en otro país y se replica aquí tiempo o años después, ¿qué significa eso? Que estamos en una línea similar de conducta política. Entonces, vean ustedes, una de las estrategias que utilizó el presidente Maduro, cuando les digo que sentía que peligraba su gobierno, dice, para los comicios de mayo del 2018 fue solicitar médicos cubanos con todos los métodos que los caracterizan. Ya sabemos, ¿no? O sea, solicitar al gobierno y, bueno, pagarle al gobierno. Dice, en una investigación realizada por el periodista Nicolás Casey para New York Times, se expone mediante entrevista a estos médicos cubanos qué ocurre para que logren conseguir los votos. Recordamos que los médicos cubanos llegan supervisados por altos mandos de su país, o sea, no son personas que vienen libre. Como esto ya se está generando, ya se está conociendo en todas partes, por eso han estado entrando las ONGs defensoras de derechos humanos a investigar, a ver qué está pasando y para defender a estas personas, porque pues si son una clase de esclavitud moderna hay que atender estos derechos. De hecho, este movimiento, el de Prisoner Defenders, hizo ya una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar estos crímenes que, entiendo que entran en la categoría de lesa humanidad porque están lesionando los derechos humanos de estas personas. Entonces, dice, entre los métodos que utilizan, recordarle a los pacientes por quién deben votar, o sea, violentando sus derechos, negar atención médica a votantes de oposición. ¿Cuándo pasará esto en México? Chantajear la entrega, bueno, ya está pasando, ¿no? Ya escuché eso de que, oye, si no votas te voy a quitar los programas sociales, cosas de ese tipo. Y que no me digan que lo hacían los otros partidos. Morena lo está haciendo con un total descaro. Además,
si cabía que el INE lo sancionara por esto, como el presidente es el primero que viola la ley, pues toda la gente que le sirve, pues dicen que fácil es violar la ley porque no pasa nada en México. Además estamos solapados por el principal, que era el que debía guardar la ley y hacerla cumplir, pues entonces hacemos lo que nos da la gana y ellos actúan arbitrariamente igual que su jefe. Negar atención médica a votantes de la oposición, chantajear la entrega de medicamentos y tratamientos a cambio de votos, ¿no? Cortes de suministros médicos, a pesar de tenerlos disponibles, eran liberados hasta que se acercaba la fecha de elecciones bajo el argumento de que Maduro los había conseguido, los medicamentos para ellos. Me suena igualito cuando Marcelo Ebrard fue a decir que fue a traernos las vacunas a Rusia y no sé a dónde más, cuando por supuesto que como México estaba enfrentando una emergencia médica y estaba muriendo tanta gente, éramos preferentes en darnos las vacunas. Era solo por eso, no por la extraordinaria gestión de Marcelo Ebrard. Dice, chantajean la entrega de medicamentos y tratamientos a cambio de votos. Cortes de suministros médicos, a pesar de tenerlos disponibles, eran liberados hasta que se acercaba la fecha de las elecciones, ya se los había dicho, argumentos de que Maduro los había conseguido. A los enfermos terminales o mayores les manipulaba para favorecer su voto a Maduro, realizar visitas a casa por casa para hacer llegar el mensaje político con el pretexto de atención médica. Fíjense, o sea, la manipulación. Y claro, la gente se da cuenta perfectamente, por eso está denunciado todo esto. Si no, ¿cómo sabríamos? En estas visitas, los médicos cubanos eran acompañados por los funcionarios venezolanos para auxiliar estas propagandas políticas. Incluso estos funcionarios venezolanos se hicieron pasar por médicos con tal de poder llevar los mensajes políticos. Vean la bajeza moral con que se conducen, y no me extraña que pronto lo vamos a ver aquí. Muchos de estos médicos cubanos que participaron en estas entrevistas desertaron de su trabajo como médicos y migraron a otros países. Pero bueno, o sea, pobre gente, de verdad, es una situación muy lamentable y ahora pues lo estamos aquí teniendo que hacer soporte a estos médicos cuando tenemos nuestro personal médico sin trabajo y con carencias. Además nos sobran médicos en México y muy buenos, por cierto. Así es, y precisamente los que manda, ellos se justifican diciendo que no mandan a los buenos porque temen que deserten. Sí, porque ya desertaron varios de estos que llegaron. Y claro, dicen, entonces te mando nada más a los médicos de primer contacto. No, bueno, pues de esos tenemos. Y hay que recordar, amigos, acaba el presidente de echarle la guerra a esos médicos de las farmacias, ¿sí? Que mucha atención han logrado, para mucha gente que se quedó sin el Seguro Popular, para poder avanzar su IMSS-INSABI. Claro, reconocimiento expreso, prueba fehaciente del fallo del INSABI. ¿Y qué creen? Sí, nos va a regresar el Seguro Popular con un nombre fake, pero sin el fondo de enfermedades catastróficas que ya lo saqueó. Hay que decirlo. Amigos, vamos a un corte y volvemos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Foro CX, marca la diferencia. Pues no me acordé. Hola amigos, pues volvemos ya con esto y ya saben, primero tenemos que pasar a nuestra reflexión sobre cómo se encuentran los derechos humanos en México,
cómo se están protegiendo, cómo se están cumpliendo. Así que vamos con el video. Producción, por favor. Gracias. Ok, presidente. También hace unos días se daban a conocer algunos medios de comunicación que en todo el país había un despliegue de más de 80,000 militares en todo el país. ¿Esta cifra es cierta? No, lo que hay es mucho amarillismo, como siempre en los medios. Y a veces le suben al sensacionalismo. Hace como un mes que hubieron las quemas de los carros, fue nota internacional, hasta el New York Times, el Washington Post, en México en llamas. Loret, Broso, las televisoras, los programas de radio, todo. Pero pues tiene más que nada propósitos politiqueros. Lo que puedo comentarles es que hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país. Son 115,000 elementos de la Guardia Nacional. Ya se ha ido avanzando mucho. Hay 19 estados de la República en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Amigos, aquí solo quiero decir algo bien claro. Él, si tuviera una política clara y si no fuera su intención militarizar el país, cuando le dicen que son 80,000 efectivos, tendría que decir la razón, tendría que justificarlo y tendría que haber un razonamiento lógico, jurídico, político, estratégico del por qué son 80,000. Y claro, no supo ni qué decir, se fue por las ramas, directito al amarillismo, ¿no? Es una pena que esté pasando así, pero bueno, pues ya estamos acostumbrados. Lo único que tenemos que hacer es darles la plena conciencia de lo que es la verdad, de por qué el presidente dice ciertas cosas, y ya es todo, pero lo estamos viendo con claridad. Así es, efectivamente. Vamos a ver el siguiente video. La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados. No representan al pueblo, desprecian al pueblo. Es una vida como artificial, en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo. Entonces es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba. Entonces tenemos que cambiar esto y eso es lo que se tiene que procurar. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero
no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial. Pero sí, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad. Pues fíjense, amigos, que el presidente debe estar muy enojado, por eso habla de todos los jueces que no resisten cañonazos, porque bueno, tenemos nuestras serias diferencias de cómo está manejando ciertos temas la Corte, ¿verdad? La tardanza y tal, y pues no sé si se refiere a ese tipo de cañonazos o a cuáles cañonazos se refiera, pero yo sí quiero resaltar la labor de jueces de distrito, sí, en Michoacán, donde nuestros valientes compañeros sí, hicieron la presentación de su amparo contra la militarización de México y ya se obtuvo el amparo. Entonces, tenemos unos guerreros de frena que ya no tienen ningún problema porque si el ejército los agrede o les causa cualquier daño en funciones indebidas, ¿sí?, de seguridad pública, ellos se pueden defender contra esos miembros del ejército que pudieran lesionarlos. Así que esto es importante. No sabemos qué presidente va a dejar, es importante porque debe de dejarlo, y faltan algunos amparos en Jalisco, en Querétaro, y pues estamos pendientes porque nos fue reconocido el título de activistas y con eso se nos otorgó el interés jurídico para interponer el amparo. Así que fíjense nada más este gran triunfo de Frena. Además, porque de verdad todo este trabajo hecho a lo largo de los años y que ha sido puesto con el corazón, hoy lo vemos reflejado y va a ir avanzando, amigos. Así que únanse a Frena. Necesitamos ser la ciudadanía fuerte, unida, para poder derribar estos actos de abuso de gobierno que no nos gustan y que no queremos que nos lleven a la ruina, a donde estamos viendo un camino muy claro que ha trazado este gobierno. Así es, amigos, y vamos a ver el último video porque los queremos invitar nuevamente. Canción de libertad.
Amigos, tienen que vivirlo, de verdad, todavía puedes llegar mañana a las 10 de la mañana al Monumento a la Revolución, ahí te esperamos. Súmate, une tu voz, esta es la melodía que vamos a cantar todos mañana, o sea, no puedes perdértelo, de verdad. Demuestra tu patriotismo y tu oposición a este desgobierno de mentiras. Mañana 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Ahí te esperamos. Si eres de Ciudad de México, si eres de lugares cercanos, Puebla, Veracruz, Querétaro, tú vete con tus medios. Ya no vas a alcanzar a ir con nosotros, pero vete con tus medios, amigo. Amigos, si esta movilización de gente, si esto que hemos vivido, lo traemos en el alma tatuado, lo traemos en el corazón, si esto no nos mueve a reaccionar, a defender nuestro país con el corazón, con el alma, es que entonces ya no sabemos cómo pedírselos, porque de verdad el país se está cayendo a pedazos, amigos. Tenemos que estar ahí mañana, 3 de septiembre, 10 de la mañana, Monumento a la Revolución, 10 de la mañana. Miren, el corazón puesto con todo, es una energía padrísima cuando sientes que estás defendiendo a tu país. Vamos ahí, amigos, los esperamos. Mañana no falten, hay maneras de llegar, vamos a vernos ahí, de ahí vamos a marchar hacia el Zócalo. Es un movimiento importante, tenemos que juntar la masa crítica, porque esto es para defender nuestro país, para defender la patria, nuestra libertad y el futuro. Soy Arely Meja, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde. Nos vemos muy pronto y ya les traeremos la información oportuna. Soy Arely Meja, Dios los bendiga, Dios bendiga a México y hasta la vista, amigos. Yo, Nancy de Santiago, los espero en la próxima emisión para ponernos en acción con las participesas. Gracias. Canal Foro CX, marca la diferencia.